Hola, querido amigo. Bienvenido nuevamente a tu curso, el mejor manual de crianza. Bien, estamos como familia nuevamente reunidos frente a este libro, la Biblia. La Biblia es el mejor manual de crianza y el mejor manual de vida para todas las personas en cualquier etapa de su vida. Bien, estamos muy contentos como familia porque hoy llegamos a una sección de las Escrituras muy especial y hemos titulado esta serie de clases La verdadera confianza. Entonces, entramos a la carta de Pablo a los Romanos y entonces ya empezamos la última sección, la sección final del Nuevo Testamento. Resulta que ya hemos visto los 4 evangelios, ya hemos visto Hechos de los Apóstoles y desde la carta de los Romanos en adelante empezamos la última sección del Nuevo Testamento, que es la sección de las cartas. Estas cartas fueron escritas por los testigos de la resurrección. Quiero que quedemos muy claros en este asunto. Las cartas fueron escritas por los testigos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Queda claro, campeón? Sí. Y estas cartas lo que pretenden es mostrar de qué se trata seguir a Jesucristo, qué significa seguir a Jesucristo y eso cómo afecta la vida cotidiana, la vida diaria. Entonces todas las cartas, desde Romanos hasta Apocalipsis, nos van a explicar de qué se trata la vida cristiana, de qué se trata seguir a Jesucristo, qué significa eso y cómo se vive eso en la vida práctica. Van a tener ciertos matices cada una de las cartas que vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando. Por eso esta serie, como es la carta a los Romanos la que vamos a estudiar, tiene como título La verdadera confianza. Y entonces te hago una pregunta, tú amigo que nos estás escuchando. ¿Confías verdaderamente en Dios? ¿Confías verdaderamente en Dios? Dani, te hago esa pregunta. ¿Confías tú verdaderamente en Dios? Sí. Es una pregunta que es muy seria y muy importante. ¿Confías verdaderamente en Dios? Porque la verdadera confianza se va a notar en muchas cosas, Dani. Entonces, ¿cuál fue la pregunta que te hice? Que si tengo una verdadera confianza en Dios. Así es, porque la verdadera confianza se va a notar en muchas áreas de tu vida, en todas las áreas de tu vida se va a notar. La verdadera confianza es importantísima porque tiene que ver con la vida eterna y con la vida presente. La verdadera confianza se llama esta serie. Tú, amigo que nos estás escuchando, ¿tienes una confianza verdadera? La única manera en la que podemos contestar genuinamente y con total certeza a esa pregunta es si estudiamos completa la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Si tú y yo, Dani, tú, nosotros como familia, si yo, tú amigo que nos escuchas, no conocemos muy bien la carta del apóstol Pablo a los Romanos, entonces no sabemos si tenemos una confianza verdadera en Dios. La confianza verdadera. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la Biblia, la confianza verdadera es tener una relación correcta con Dios. Y eso quiero que nos quede muy claro. De acuerdo a la Biblia, la confianza verdadera es tener una relación correcta con Dios. Por eso, quiero que este título nos quede muy claro. Todo lo que vamos a estudiar como familia y como personas en esta sección de las Escrituras, todo esto nos debe quedar muy, muy claro porque la confianza verdadera, ¿qué es? Es tener una relación correcta con Dios. Vuelvo y lo digo. La confianza verdadera es tener una relación correcta con Dios. Amiguito que me estás escuchando, si eres un niño, porque el curso El Mejor Manual de Crianza es escuchado por niños, recomiendo a los niños que escuchen este manual, que lo escuchen los padres, que lo escuchen los abuelos, que lo escuchen los tíos, desde el más pequeñito de la familia hasta el más grande. Dani y María Paz, desde que estaban en la barriga, han escuchado la lectura bíblica.
desde bebés han estado escuchando la lectura bíblica. Entonces, la lectura bíblica debe ser algo que todo individuo debe practicar en su vida cotidiana. Entonces, la confianza verdadera es tener una relación correcta con Dios. La verdadera confianza es tener una relación correcta con Dios. Estoy repitiendo mucho esto, porque de esto se trata la carta a los Romanos. La confianza verdadera es tener la relación correcta con Dios. Muy bien, vamos a analizar qué es lo que vamos a leer. La carta a los Romanos, entonces, es una carta escrita por el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue un testigo de la resurrección de Jesucristo. El apóstol Pablo, antes de ser discípulo de Jesucristo, era un judaizante, practicante, muy férreo, con mucha convicción. Era un practicante muy profundo, muy leal a la ley judía, a la ley mosaica, y pertenecía a una secta llamada la secta de los fariseos, que era una secta absolutamente rigurosa en la obediencia a las tradiciones judías, tradiciones religiosas. Los fariseos habían fabricado una serie de reglas extrabíblicas, y entonces los fariseos se caracterizaban por tener una obediencia a esas costumbres y a esas tradiciones muy legalista, muy ceñida a la palabra que ellos habían inventado. Y entonces eran personas muy celosas, muy fanáticas, y así era el apóstol Pablo. Era un judaizante de pura cepa. Él se describe a sí mismo como un judaizante de pura cepa, como un israelita de pura cepa, en la carta a los Filipenses. Y entonces él es el que va a escribir, o el que escribió la carta a los Romanos. Y entonces en la carta a los Romanos se muestra cómo el apóstol Pablo cambia de ser un judaizante de pura cepa, cambia a ser un creyente en Jesucristo. Y en la carta a los Romanos nos va a dar los argumentos. ¿Por qué pasó eso? ¿Qué fue lo que sucedió? Entonces el que escribe la carta es el apóstol Pablo. La principal virtud que promueve la carta de Pablo a los romanos es la verdadera confianza, la verdadera fe. Por eso esta serie se llama así, la verdadera confianza. Y entonces, Dani, ¿qué es la verdadera confianza? La verdadera confianza es tener una relación correcta con Dios. La verdadera confianza es tener una relación correcta con Dios. Margie, ¿qué es la verdadera confianza? Es tener una relación correcta con Dios. Correcto. Todo el tiempo. La verdadera confianza es tener una relación correcta con Dios. El apóstol Pablo entonces escribe la carta a los romanos. Él tiene la intención de explicarle a los romanos qué es tener una verdadera fe, qué es tener una verdadera confianza y cómo tener una relación correcta con Dios. Entonces, la principal virtud que promueve es la verdadera fe, la verdadera confianza. La intención del libro es mostrarle a los romanos de qué se trata tener la relación correcta con Dios. ¿De qué se trata tener la relación correcta con Dios? Esa es la intención del apóstol. Entonces, principal virtud, verdadera confianza. Intención. ¿De qué se trata tener una relación correcta con Dios? Eso es lo que pretende el apóstol Pablo. Muy bien. Vamos a analizar otra cosa. ¿A quién fue escrita? Esta carta fue escrita a cristianos que vivían en la ciudad de Roma. Entonces, en la ciudad de Roma vivían cristianos que eran judaizantes, o sea, cristianos judíos, y vivían también cristianos que no eran judíos, también llamados cristianos gentiles. Un gentil es aquella persona que no es judía. Toda persona que no es judía es llamada gentil. Y entonces el apóstol Pablo le está escribiendo esta carta a la iglesia, a los cristianos que vivían en Roma. Muy bien. Entonces, querido amigo, querida familia, por eso esta serie se llama La verdadera confianza.
Amigo, tú que me estás escuchando, debes tener en cuenta que la verdadera confianza es tener la relación correcta con Dios. No basta creer en Dios. No basta decir, ay, sí, yo tengo tanta fe en Dios, yo creo mucho en Dios. No, la Biblia claramente enseña, y eso es lo que vamos a estudiar, la Biblia enseña que debemos tener la relación correcta con Dios en sus términos como Él lo ha determinado. Muy bien, vamos entonces a Romanos capítulo 1, versículo 1. Y dice la palabra de Dios así: Yo, Pablo, esclavo de Cristo Jesús, y elegido por Dios para ser apóstol, y enviado a predicar su buena noticia, escribo esta carta. Y entonces en el versículo 1 nos queda muy claro que el autor es el apóstol Pablo. Como lo dije, el apóstol Pablo entonces era un judaizante, muy fanático. Tan fanático era, tan buen seguidor de su religión era, que perseguía a los seguidores de Jesucristo, perseguía a los cristianos para matarlos. Y entonces él, en uno de sus viajes para perseguir a los cristianos, él llegó a la ciudad de Damasco, iba a la ciudad de Damasco para poner en la cárcel a los seguidores de Jesucristo. Y cuando iba llegando a Damasco, se le apareció nuestro Señor Jesucristo. Y entonces es él, por eso miren cómo se llama a sí mismo. Él dice, yo Pablo, esclavo de Cristo Jesús. O sea, él cómo se está describiendo, Dani. Como un servidor de Cristo. Como un servidor, como un esclavo. Él se está llamando a sí mismo esclavo. Hay que tener en cuenta que eso se está escribiendo en el contexto del Imperio Romano alrededor del año 60 después de Cristo. Y cuando el apóstol se llama a sí mismo esclavo, está diciendo, yo soy un siervo absoluto de Jesucristo, estoy sometido a Él, no vivo yo, no es mi voluntad, es la voluntad de Cristo. Él es el que manda, Él es el que dirige, Él es el que me dice qué hacer, Él es el que me dice a dónde ir, Él es mi dueño. Y entonces por eso, miren cómo se presenta, nuevamente lo leo. Yo, Pablo, esclavo de Cristo Jesús. Y ahí ya nos empieza a dejar una enseñanza clara de qué es la verdadera confianza. La verdadera confianza, como nos lo muestra el apóstol Pablo, es estar sometidos como esclavos de Jesucristo. Eso significa, Dani, si tú vas a confiar en Dios, entonces tú tienes que ser esclavo y yo tengo que ser esclavo y nosotros tenemos que ser esclavos de Jesucristo. Entonces el apóstol Pablo dice, yo, Pablo, esclavo de Cristo Jesús. El apóstol Pablo, cuando se encuentra con Jesucristo, él es el testigo de la resurrección, porque se encuentra con Jesucristo. Jesucristo le explica qué debe hacer, le dice cuál es su misión, le revela las Sagradas Escrituras, le dice todo lo que tiene que hacer, y entonces el apóstol Pablo desde ese momento se convierte en esclavo de Cristo Jesús. Se vuelve testigo de la resurrección. Empieza a mostrar en las Sagradas Escrituras que Jesucristo es el Mesías. Y entonces aquí ya tenemos una gran enseñanza que nos debe quedar clara a nosotros como familia. La verdadera confianza, entonces, en este caso, es ser esclavos de Jesucristo. Someternos a su dominio, someternos a su gobierno. Él es el amo y señor de nuestras vidas. Él es el todo de nuestra existencia. Nosotros no hacemos lo que nos parezca y al mismo tiempo como, bueno, miremos a ver también qué dice Jesucristo. No, nosotros vivimos nuestra vida como esclavos de Jesucristo. Y entonces el apóstol dice, yo, Pablo, esclavo de Cristo Jesús. Él es mi dueño. Él es el todo de mi vida. Él es el que gobierna mi existencia. Y ahí tenemos una parte muy importante de la relación correcta con Dios. Después dice, yo Pablo, esclavo de Cristo Jesús, y elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar su buena noticia.
El apóstol Pablo, recordemos que él venía a perseguir a la iglesia. Él le pidió cartas a los líderes religiosos de Jerusalén, les pidió unas autorizaciones, unas credenciales para ir al extranjero y arrestar a los seguidores de Jesucristo, traerlos a rastras, amarrados, encadenados, torturarlos. Los que se opusieran los asesinaba y los obligaba a la fuerza, ¿no?, a renunciar al nombre de Jesucristo. Esa era la misión del apóstol Pablo. Y entonces por eso, cuando él llega a Damasco y va llegando ya a Damasco, se le aparece nuestro Señor Jesucristo y lo transforma. Y nuestro Señor Jesucristo le dice, bueno, te voy a mostrar cuánto debes sufrir por mi nombre. Eso ya lo leímos en las clases anteriores. Esta recordemos que es la clase número 150. Esto ya lo hemos explicado y ya lo hemos leído por nosotros mismos en el libro de Hechos de los Apóstoles. Estamos haciendo un recuento para entender el contexto de quién es el apóstol Pablo y para entender el contexto de la carta a los romanos. Y entonces el apóstol Pablo por eso dice, yo soy primero esclavo de Cristo Jesús, pero además dice, yo soy elegido por Dios para ser apóstol. Y entonces quiere decir que el apóstol Pablo no estaba buscando a Jesucristo. El apóstol Pablo no estaba buscando hacer la voluntad de Dios. El apóstol Pablo estaba simplemente obedeciendo las tradiciones de lo que él consideraba era correcto. Miren que hay algo bien interesante. Yo puedo ser sincero y al mismo tiempo estar muy equivocado, que era lo que le pasaba al apóstol Pablo. El apóstol Pablo, cuando era judaizante, él era muy sincero. Él tenía un celo impresionante por su religión y era tanta el fanatismo que tenía que él perseguía y él estaba pero convencido que estaba haciendo lo correcto. Cuando él perseguía a los cristianos, cuando los amarraba, los encadenaba, los azotaba, los apedreaba, los asesinaba, cuando los encarcelaba, él estaba convencido de que estaba haciendo lo correcto. ¡Ojo! Por eso, si una persona dice, ay no, yo creo en Dios, pero de una manera tan sincera, la sinceridad no garantiza que estamos haciendo lo correcto. La sinceridad no garantiza que estamos en el camino correcto, porque el apóstol Pablo era una de esas personas, fanática religiosa, estaba convencido de lo que estaba haciendo y creía en su corazón de una manera firme que estaba haciendo lo correcto. Y por eso él se llama a sí mismo elegido por Dios para ser apóstol, porque Dios es el que lo encuentra y lo saca de su total y absoluta equivocación. O sea, él por eso se llama a sí mismo elegido por Dios. Es Dios el que lo libera, es Dios el que le dice, no es por allá, Pablo, es por acá. Estás teniendo un celo equivocado. Estás muy convencido de tu religión, pero tu religión está equivocada. Estás muy creído de que estás haciendo lo correcto, pero estás equivocado. Ojo, mis queridos amigos, nosotros como familia y querido amigo, tú que me estás escuchando, nunca vayamos a confundir que estar convencidos en nuestro corazón de nuestra religión hace que esa religión sea correcta. Ojo, yo puedo estar convencido de que salgo, no sé, a un paradero de buses y estoy convencido de que el bus que cojo, que agarro, es el bus que me va a llevar a mi destino. Yo voy para Bogotá y estoy convencido que el bus que tomé me lleva a Bogotá, pero no me fijé bien que el bus decía Medellín. Y entonces el bus empieza a agarrar carretera y va rumbo a Medellín, pero yo estoy confiando que ese bus me lleva a Bogotá. Cuidado, porque así es la religión. Hay personas que están practicando una religión y la practican con celo, la practican con fanatismo, con convicción y son absolutamente sinceros. Pero ese bus, esa religión, los está llevando a otro lado distintísimo. Cuidado. Por eso el apóstol Pablo, miren cómo se presenta a sí mismo, miren cómo saluda. Yo, Pablo, esclavo de Cristo, o sea, ya no vivo yo.
Yo ahora soy esclavo de Jesucristo, ahora le pertenezco. No importa lo que yo piense, no importa lo que yo diga. Ahora el que gobierna mi vida es Jesucristo. Y además dice, elegido por Dios para ser apóstol, Él fue el que me llamó porque yo estaba perdido. Él fue el que me llamó porque yo era ignorante. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo y lo vamos a ratificar cartas más adelante porque en Filipenses él lo ratifica. En la carta a los Filipenses él dice que estaba totalmente equivocado. Muy bien. Y entonces dice, yo Pablo, esclavo de Cristo Jesús y elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar la buena noticia, escribo esta carta. ¿Quién era el apóstol Pablo entonces? Él era un elegido por Dios, un esclavo de Jesucristo, enviado a predicar la buena noticia. Ahora, ¿qué significa apóstol? Para ser apóstol y enviado. El apóstol, un representante, un enviado de, un mensajero de, una persona que va a cumplir una misión especial de parte de. Y solo existieron 12 apóstoles. Sin embargo, el apóstol Pablo, él mismo se describe a sí mismo como uno nacido fuera de tiempo, porque él no era de los 12 apóstoles. Sin embargo, a él Jesucristo también lo elige como apóstol. Tengamos en cuenta como familia que el apóstol Pablo no era de los 12 apóstoles. El apóstol Pablo fue un apóstol adicional que el Señor Jesucristo llamó. Y eso también lo tenemos en el libro de Hechos de los Apóstoles que ya leímos. En el libro de Hechos de los Apóstoles, acuérdense que leímos que después de la resurrección, Pedro se levanta y dice, bueno, Judas se suicidó, Judas nunca fue de los 12, necesitamos nombrar a alguien que haya sido testigo de la resurrección y que haya estado con nosotros desde que Juan bautizó a nuestro Señor hasta que nuestro Señor fue llevado al cielo. Y acuérdense que en esa reunión escogieron a Matías y ahí se completaron los 12 apóstoles. Escogieron a Matías y ahí se completaron esos 12 apóstoles. Pero ya después, en el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, vemos cómo, aparte de los 12 apóstoles, Jesucristo, Dios mismo, elige al apóstol Pablo también como apóstol. O sea que tendríamos 13 apóstoles, de alguna manera. O sí, tenemos 13 apóstoles. Y entonces apóstol es un enviado, apóstol es un mensajero especial. Por eso él dice, yo Pablo, esclavo de Cristo Jesús y elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar su buena noticia, escribo esta carta. Muy bien, ya tenemos claro entonces quién es el autor, ya tenemos claro los antecedentes del autor. Y entonces ahora sí vamos a entender ese autor por qué va a escribir lo que va a escribir. Recuerden que esta serie se llama La verdadera confianza. Y la verdadera confianza es tener la relación correcta con Dios. Era lo que le pasaba al apóstol Pablo. Él antes de ser apóstol de Jesucristo creía que tenía una relación con Dios, pero esa relación con Dios estaba equivocada. Y entonces es cuando Dios lo llama, lo rescata y le da una nueva misión. ¿Cuál es? O le da una misión. ¿Y cuál es esa misión? Hablar a otros de Jesucristo. La buena noticia, que más adelante vamos a entender de qué se trata esa buena noticia. Muy bien, vamos ahora con el versículo 2. Romanos capítulo 1, versículo 2 dice, Dios prometió esa buena noticia hace tiempo por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. Recordemos que los testigos de la resurrección de Jesucristo, o sea, los 12 apóstoles, todos los que fueron testigos de la resurrección, lo que hacían era predicar que Jesucristo es el Mesías y demostrarlo con las Sagradas Escrituras. Entonces, cuando el apóstol Pablo aquí está diciendo, Dios prometió esa buena noticia hace tiempo por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras, lo que está diciendo es, ustedes pueden corroborar que Dios prometió que Jesucristo vendría a salvar al mundo. Dios lo prometió desde el Antiguo Testamento. De eso se trata el Antiguo Testamento.
el Antiguo Testamento, las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento, lo que hacen es prometer al Mesías. Todo lo que leemos en Moisés, o sea, los 5 primeros libros de la Biblia, los profetas y los salmos, esos escritos lo que hacen es mostrar que en el futuro vendría un Mesías. Y por eso el apóstol Pablo está diciendo, Dios prometió esa buena noticia hace tiempo por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. ¿Qué hacían los discípulos? Los discípulos llegaban y testificaban que Jesucristo había resucitado y demostraban con el Antiguo Testamento que Él era el Mesías prometido. O sea que ahí el apóstol Pablo está mostrando algo que es muy repetitivo a lo largo de toda la Biblia, y es que la Biblia tiene unidad, coherencia y lógica. Unidad, coherencia y lógica. Unidad, porque toda es un solo volumen. Todos los 66 libros, cuando se unen, conforman una sola historia. Por eso tienen unidad. Coherencia, porque no se contradicen, porque el mensaje tiene un hilo conductor. Y lógica, porque demuestra ser verdad. Demuestra ser verdad. Unidad, coherencia y lógica. Y entonces por eso en estos 2 versículos tenemos unas grandes verdades. Yo, Pablo, esclavo de Cristo Jesús y elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar su buena noticia, escribo esta carta. Dios prometió esa buena noticia hace tiempo por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. Muy bien, gran conclusión que nos queda entonces de esta introducción a la carta del apóstol Pablo a los romanos. Lo primero es que el apóstol nos muestra que un seguidor de Jesucristo realmente vive para hacer la voluntad de Jesucristo. Un verdadero seguidor de Jesucristo no vive para hacer su propia voluntad, lo que él quiere, como él quiere hacerlo, lo que cada persona decide hacer. No, si yo me convierto en seguidor de Jesucristo, entonces ahora yo soy esclavo de Jesucristo. Esa es la primera gran conclusión. Si yo soy seguidor de Jesucristo, yo soy esclavo de Jesucristo. Otra cosa bien interesante es que Dios nos elige, porque muchas personas están convencidas de que están en el camino correcto, como le pasaba al apóstol Pablo, pero están totalmente equivocados. Y entonces Dios nos elige para que conozcamos la verdad. Dios nos llama. Y entonces debemos abandonar nuestras creencias antiguas, nuestra religión antigua, y verificar en las Sagradas Escrituras si nuestra fe es genuina. Tenemos que verificarlo. ¿Es genuina nuestra fe? ¿De verdad somos seguidores de Jesucristo? Porque podremos estar autoengañándonos. ¿Ok? Esa es otra gran conclusión. Y después, Dios prometió esa buena noticia hace tiempo por medio de sus profetas en las Escrituras. Otra gran conclusión es, debemos confiar en la Biblia, porque la Biblia tiene unidad, coherencia y lógica. Muy bien, querido amigo, hemos terminado esta tu clase número 150 de este curso, El Mejor Manual de Crianza. Recuerda que somos Margie y Daniel, familias saludables, familias que se enfocan en lo importante. Chao, amigos. Chao.